No tienes que perder dinero en la bolsa para empobrecerte. Puedes quedarte perfectamente quieto, trabajar duro, ahorrar con disciplina y aún así, despertarte con menos poder adquisitivo que hace 5 años. Esa es la matemática silenciosa de la espiral de deuda. No es un titular, no es una alerta de última hora. Es una fuga lenta en el casco de tu vida financiera. Y a menos que entiendas cómo el sistema evolucionó de anclas duras a promesas blandas, del oro al papel y luego a la expansión cuantitativa, seguirás haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué siento que estoy corriendo en el mismo sitio mientras las cifras de mi cuenta suben? Esta noche vamos a recorrer en línea recta más de un siglo de cambios de régimen monetario. No un enredo de jerga, sino solo los hitos que importan y los incentivos que impulsaron cada giro. Al final, verás por qué el sistema sigue pidiéndote que aceptes más deuda, porque cada rescate siembra las semillas de un rescate mayor y por qué el impuesto más peligroso en una economía moderna no aparece en tu recibo de sueldo. Aparece en el poder menguante de tus dólares. Empecemos donde las reglas eran sencillas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el dinero llevaba uniforme metálico. Bajo el patrón oro, los gobiernos no solo prometían valor, prometían convertibilidad. Si un billete decía que valía cierta cantidad de oro, podías presentarlo y obtener el metal. Había desventajas, rigidez, pánicos ocasionales, pero también disciplina. Los políticos y los banqueros centrales no podían expandir el crédito sin enfrentarse a una restricción dura, la oferta de oro y la voluntad del público de cambiar billetes por metal. Luego llegó la manguera de incendios, gastos de guerra mundial, reconstrucción y promesas políticas que crecieron más que la jaula de la convertibilidad. En 1913, Estados Unidos creó la Reserva Federal, en parte para estabilizar un sistema bancario propenso a crisis, en parte para gestionar mejor la oferta de dinero y crédito a lo largo del ciclo. Nació la idea de un prestamista de última instancia y con ella una nueva mentalidad. Cuando el sistema tambalea, podemos apoyarnos contra él. A principios de la década de 1930, el tambaleo se convirtió en terremoto. Miles de bancos quebraron. El desempleo alcanzó a una cuarta parte de la fuerza laboral. En un mundo donde la gente temía perderlo todo, atesorar oro tenía demasiado sentido. El gobierno cambió las reglas. Terminó la convertibilidad interna, se restringió la propiedad privada de oro y se reconfiguró el vínculo del dólar con el metal. Fue una señal contundente. La estabilidad no vendría de una promesa rígida, sino de la discreción de la política. Después del trauma, el mundo quería orden. En 1944, representantes de las naciones aliadas se reunieron en un hotel de New Hampshire y cosieron una nueva arquitectura. Bretton Woods fijó las monedas globales al dólar estadounidense y el dólar al oro. Estados Unidos, con su base industrial intacta y sus enormes reservas de oro, ocupó el centro. El resto del mundo obtuvo una vara de medición predecible para el comercio y las finanzas. Los estadounidenses consiguieron algo aún más poderoso: los privilegios del emisor de la moneda de reserva mundial. Esto fue lo que significó para ti. Aunque aún no hubieras nacido, tu país podía importar más de lo que exportaba durante largos periodos, porque los socios comerciales querían dólares y activos en dólares. Tu gobierno podía endeudarse barato porque los ahorradores globales confiaban en sus bonos. Y cuando tu economía atravesaba un bache, las decisiones de tu banco central importaban no solo en casa, sino en todas partes. El sistema se inclinaba a tu favor, pero la disciplina siguió deslizándose.
En la década de 1960, Estados Unidos intentó financiar una agenda de armas y mantequilla, guerra en el exterior, programas sociales en casa, sin pagar el precio completo en impuestos o inflación. Los dólares se imprimían más rápido de lo que se extraía oro. Los bancos centrales extranjeros vieron que sus reclamos sobre las reservas superaban al metal. La confianza se resquebrajó. En agosto de 1971, el presidente Nixon se enfrentó a una elección desagradable: recortar las promesas o cortar el vínculo. Eligió el vínculo. Se cerró la ventana del oro. A partir de ese día, el dólar dejó de ser convertible en metal a una tasa fija. Para nadie. El mundo pasó de un ancla convertible a un régimen de fe flotante. Uno en el que el dinero está respaldado por la capacidad productiva de la economía, el poder impositivo del Estado y la credibilidad del Banco Central. Los años 70 fueron la matrícula de esa decisión. Las crisis petroleras y las espirales de salarios y precios empujaron la inflación a 2 dígitos. La vida cotidiana enseñó una lección brutal. En un sistema fiduciario, la inflación es el termostato que se mueve cuando las promesas políticas y los recursos reales divergen. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, disparó las tasas lo suficientemente alto como para romper la fiebre. Funcionó a un precio: recesión, quiebras, frustración. Pero el mensaje fue claro: cuando la inflación se desboca, el remedio es doloroso. De ese dolor surgió un nuevo reflejo en los mercados: la suposición de que el Banco Central intervendría, si no para salvar a los especuladores, al menos para salvar la fontanería del sistema. En las décadas de 1980 y 1990, la desregulación amplió la innovación financiera. La titulización, los derivados y los flujos de capital global conectaron todo con todo. Cada crisis, la de las cajas de ahorro, los shocks en mercados emergentes, el colapso de LTCM, desencadenó respuestas políticas destinadas a contener el contagio. Se formó el patrón: shock, relajación, recuperación, balances más grandes, precios de activos más altos, más apalancamiento. Aquí es donde realmente comienza tu historia como ahorrador adulto. En el año 2000 estalló la manía.com. Se recortaron las tasas, fluyó el crédito, la vivienda tomó el relevo. Para 2007, toda la economía cabalgaba una ola hipotecaria. Cuando esa ola rompió en 2008, el sistema no se tambaleó, se bloqueó. El manual se amplió: no solo recortar tasas, sino comprar bonos; no solo prestar a los bancos, sino respaldar mercados; no solo relajar a corto plazo, sino señalar apoyo durante años. La expansión cuantitativa, bancos centrales creando reservas para comprar activos, se convirtió en la herramienta preferida. Entiende lo que eso hace en tu mundo. Cuando los bancos centrales mantienen las tasas cerca de cero y compran bonos seguros, los rendimientos de esos bonos se desploman. Los inversores que necesitan cumplir objetivos de retorno se ven empujados hacia el extremo de riesgo de la curva. Compran deuda corporativa, bienes raíces, acciones, capital privado. El precio de todo lo financiero sube. Si ya tenías activos, tu extracto se veía fantástico. Si aún estabas intentando comprar tu primera casa, ésta se alejaba como un espejismo. Y si mantenías tus ahorros en efectivo porque el mundo te asustaba, tu poder adquisitivo se desangraba en silencio. Luego llegó 2020, una pandemia de una vez por siglo y una respuesta política de una vez por siglo. Las tasas volvieron a cero, los balances se dispararon, la ayuda fiscal inundó hogares y empresas, mantuvo las luces encendidas y también encendió una mecha. Cuando la economía volvió a abrir,
La oferta no pudo seguir el ritmo de la demanda. Los precios saltaron. Por primera vez en décadas, personas que no seguían la macroeconomía pudieron sentir la inflación en sus carritos de supermercado y sus recibos de alquiler. Ahora llegamos a la bisagra de este documental. La espiral de deuda no es compleja. Son unas pocas líneas en una servilleta. Cualquier deudor, hogar, empresa o gobierno, tiene tres variables: el tamaño de la deuda, el tipo de interés de esa deuda y el crecimiento de los ingresos. Si el interés promedio que pagas es mayor que el ritmo al que crece tu ingreso, la parte de ese ingreso devorada por intereses aumenta con el tiempo. Es simple capitalización. Un pequeño desajuste, sostenido, se convierte en trampa. Escala eso a un gobierno. Supón que el stock de deuda está en decenas de billones y que la tasa de interés promedio pasa de casi cero a algo como 5%. Esos son cientos de miles de millones, luego más de 1 billón, en intereses antes de financiar defensa, sanidad o pensiones. Si los ingresos fiscales no crecen tan rápido como la factura de intereses, la matemática fuerza decisiones: recortar programas, subir impuestos, endeudarse más o devaluar la carga mediante inflación y represión financiera. Ninguna de esas opciones es políticamente atractiva. La inflación es la menos visible, por eso históricamente es la más utilizada. La represión financiera es una frase educada para una realidad contundente. Significa mantener las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación el tiempo suficiente para que el valor real de la deuda se reduzca. Los ahorradores pagan la diferencia, no con un cheque, sino con poder adquisitivo perdido. Un bono que rinde un 2% cuando la inflación va al 4% es una hemorragia lenta de riqueza. El efectivo a cero, mientras los precios suben, es lo mismo. Es el impuesto invisible por el que nunca votaste. En este punto podrías preguntar, ¿por qué no simplemente declararse en default y empezar de nuevo? Porque el sistema financiero global está construido sobre la deuda pública como colateral. Tus depósitos bancarios, tu fondo de mercado monetario, el balance de tu compañía de seguros, todos descansan sobre la suposición de que los bonos del gobierno son seguros y líquidos. Un default formal rompería la fontanería. Así que el camino de menor resistencia es el default sigiloso. Pagar con dólares que compran menos. ¿Dónde encaja la moneda de reserva en todo esto? El privilegio del dólar es real. Compra los bienes del mundo, denomina su comercio y se sienta en el centro de sus finanzas. También está la capa del petrodólar, el hecho de que materias primas clave se coticen en dólares, lo que sostiene la demanda global de activos estadounidenses. Ese estatus confiere resiliencia, no otorga inmunidad. Si las dinámicas internas de deuda obligan a Estados Unidos a un largo periodo de tasas reales bajas y episodios recurrentes de inflación, el dólar puede seguir siendo la moneda dominante, mientras tus ahorros siguen perdiendo poder en casa. El estatus imperial y la solvencia personal no son el mismo problema. ¿Has oído la frase burbuja de todo? Es una abreviatura de lo que ocurre cuando empujas el precio de la seguridad tan alto que todos los demás activos se reprecian. Durante más de una década después de 2008, bonos, acciones, bienes raíces e incluso coleccionables subieron juntos. Eso es agradable en la subida y doloroso en la bajada, porque las correlaciones que antes te protegían no te salvan cuando la marea refleja el coste mismo del dinero. Cuando el ancla, las tasas de interés, se mueve, la mayoría de los barcos se mueven juntos. Entonces, ¿dónde te deja esto a ti?
profesional a mitad de carrera, pequeño empresario, persona con hipoteca, un plan 401k y una corazonada de que la narrativa no cuadra con la matemática. Primero, separa pronósticos de marcos. Nadie puede imprimirte la fecha exacta de la próxima ruptura. Lo que sí puedes ver, con claridad, es la estructura de incentivos. Stocks de deuda altos más costes de interés crecientes igual a presión. Los incentivos políticos prefieren caminos suaves, inflación y represión, frente a caminos duros, default abierto y austeridad profunda. La estructura de mercado vincula los activos más estrechamente que en décadas pasadas. Ese cóctel hace que el entorno sea agitado, con periodos de alivio seguidos de nuevo estrés. Segundo, deja de esperar permiso para estar líquido. En cada fase tardía del ciclo, la multitud te dice que mantener efectivo es una tontería. El efectivo se siente horrible cuando los mercados suben. Se siente heroico cuando caen. El objetivo no es adivinar el fondo, es llegar vivo al fondo con capacidad de actuar. Una regla sencilla: 6 a 12 meses de gastos básicos en reservas líquidas ha salvado a más familias que cualquier tip caliente de acciones. Para las empresas, el mismo principio aplica. El margen de maniobra compra opciones. Tercero, toma el bisturí contra el apalancamiento. La deuda de consumo es un ancla en aguas de tormenta. Las tarjetas de crédito y los préstamos de auto se capitalizan a tasas que superan el crecimiento de los ingresos del hogar si tus ganancias se tambalean. La matemática es implacable. Reducir esos saldos antes de que las circunstancias te obliguen es uno de los pocos retornos que puedes asegurar. Cuarto, piensa como una barra, no como un balancín. La parte media, activos que dependen de condiciones de crédito suaves, pero no generan flujos de caja esenciales, suele sufrir más en ciclos de endurecimiento. En un extremo de la barra, mantén liquidez segura. En el otro, concentra tu presupuesto de riesgo en lugares que o bien cubren tu poder adquisitivo o generan flujos de caja ligados a lo esencial. Eso puede significar pequeñas asignaciones a coberturas monetarias como oro y plata físicos, seguros, no una cruzada. Puede significar negocios que venden lo que la gente necesita en recesiones, reparaciones, servicios básicos, bienes de primera necesidad, entretenimiento de bajo coste. Puede significar habilidades que aumentan tus ingresos independientemente de los niveles del mercado. El flujo de caja supera a la valoración cuando el crédito se aprieta. Quinto, mira los tableros adecuados. Los titulares te distraerán con el estado de ánimo diario del mercado. Tu preocupación es la fontanería, ratios de servicio de deuda, tendencias de morosidad, cobertura de intereses corporativos, la forma de la curva de rendimiento, el apetito por asumir riesgo de refinanciación en bienes raíces comerciales y la postura de la política fiscal. Cuando ves que el coste del dinero sube mientras la disponibilidad de crédito se estrecha, no necesitas un doctorado para saber que el riesgo aumenta. Necesitas un plan. Vinculemos la historia con esos tableros. Bajo el patrón oro, el limitante era el metal. Bajo Bretton Woods, el limitante era la capacidad de Estados Unidos de mantener vínculos creíbles con el oro mientras ejercía el liderazgo global. Después de 1971, el limitante pasó a ser la inflación y la tolerancia del mercado de bonos. En la década de 1980, el limitante fue la voluntad de aceptar una recesión para matar la inflación. Después de 2008, el limitante fueron los efectos secundarios del rescate perpetuo, precios de activos elevados, desigualdad en aumento
y el riesgo moral que llega cuando las pérdidas se socializan. Después de 2020, el limitante es la tolerancia del público a la inflación y la tolerancia del gobierno a que los gastos por intereses devoren el presupuesto. Si esa cuota de intereses sigue subiendo, aumentará la presión política para mantener las tasas reales por debajo del crecimiento real durante largos periodos. Si la inflación vuelve a encenderse, aumentará la presión para contenerla sin romper los mercados de crédito. Cualquiera de las dos rutas implica volatilidad y giros bruscos de política, relajación, luego endurecimiento, luego relajación otra vez. Si has vivido los últimos años, ya has sentido el latigazo. A estas alturas, es justo preguntar, ¿hay alguna buena noticia? Sí, el invierno no es el final, es la limpieza. Los ciclos de deuda no terminan la historia, la reinician. Después del dolor, los activos se revalúan a niveles que tienen sentido frente a sus flujos de caja. Las nuevas tecnologías salen del laboratorio y se convierten en la próxima columna vertebral productiva. Las personas que preservaron capital y disciplina emocional pueden comprar cosas, casas, negocios, acciones, a precios que se capitalizan durante una generación. Así es como se construyen fortunas de forma aburrida, no acertando perfectamente los techos, sino llegando solvente al suelo. Para hacerlo real, imagina a dos vecinos. Ambos ganan lo mismo. Ambos invierten. En la fase tardía del ciclo, uno estira para conseguir rendimiento, añade margen y trata los precios en alza como prueba de sabiduría. El otro recorta el riesgo de forma gradual, baja costes fijos, construye efectivo e ignora la fanfarronería de las fiestas. Cuando llega la caída, el primer vecino vende lo que ama en el peor momento para atender la deuda. El segundo firma 2 o 3 cheques grandes por activos que ha querido durante años. Misma calle, misma economía, distintos manuales. Puede que nunca influencies la política macro. Controlas por completo la fragilidad de tu hogar. Si tu trabajo depende de un solo cliente o de una sola industria que florece en expansión y se congela en contracción, diversifica tus fuentes de ingreso mientras aún brilla el sol. Si tu hipoteca es de tasa ajustable, entiende cómo los reajustes de pago interactúan con tu colchón de efectivo. Si una gran compra supone flujos de caja futuros perfectos, corre los números con estrés incorporado, menos ingresos, más interés, crédito más estricto, y mira si aún duermes tranquilo. Una pregunta simple evita muchos desastres. ¿Qué tiene que salir bien para que esto funcione? Nada de esto va de vivir con miedo. Va de vivir bien despierto frente a los incentivos. El sistema que hemos trazado esta noche, del oro a Bretton Woods, al petrodólar, a la expansión cuantitativa, no evolucionó por accidente. Cada paso resolvió un problema real y creó otros nuevos. La convertibilidad disciplinaba a los políticos, pero amplificaba las depresiones. El dinero fiduciario permitió políticas contracíclicas, pero habilitó promesas políticas que superan los recursos. La expansión cuantitativa estabilizó mercados en crisis, pero infló el valor de los activos financieros y comprimió los rendimientos de los ahorradores. Cada solución deja una costura. Tu ventaja no son datos secretos, es la memoria histórica. Cuando veas debates sobre recortes de tasas y estímulos, escucha la traducción. Alivio ahora versus disciplina después. Cuando oigas aterrizaje suave, pregunta cuánta deuda se renueva el próximo trimestre a tasas más altas. Cuando alguien te diga el efectivo es basura, revisa la tabla de correlaciones y el precio que te pagan por aceptar riesgo.
Cuando una autoridad te asegure que todo está contenido, recuerda que contención a menudo significa mover el coste de pérdidas visibles a poder adquisitivo invisible. Y ten esto en mente, la política puede cambiar el calendario, no la aritmética. Si los costes de intereses siguen subiendo más rápido que los ingresos, algo tiene que ceder. El gasto, los impuestos o el valor del dinero. Si evitamos un crash, espera una molienda más larga de represión. Si vemos una ruptura, espera un reajuste más rápido. Ambos caminos son sobrevivibles si te preparas para la matemática, no para el titular. Aquí tienes tu lista práctica, la que puedes recitar cuando sople el próximo vendaval narrativo. Reduce las deudas de consumo que se capitalizan en tu contra. Construye una escalera de liquidez, efectivo inmediato para emergencias, instrumentos seguros de corto plazo para necesidades cercanas. Mantén una cobertura disciplinada y modesta contra shocks monetarios, seguro, no especulación. Favorece activos y habilidades que generen flujo de caja en las buenas y en las malas. Recorta la complejidad y los costes fijos que te roban flexibilidad. Mira la fontanería, no la puntitocracia. Si sigues eso, no necesitarás predecir la fecha exacta del próximo giro. Estarás listo para vivirlo y actuar después. Y estarás vacunado contra la frase más cara de las finanzas de final de ciclo. Esta vez es diferente. Cerramos el círculo. El oro dio paso a la política. La política dio paso a la credibilidad. La credibilidad dio paso a los rescates repetidos. Los rescates repetidos inflaron los precios de los activos y las expectativas sociales. La factura está llegando, no como una sola cifra, sino como 1.000.000 de pequeñas pérdidas de poder adquisitivo. La espiral de deuda solo es un misterio cuando la miras desde 30 centímetros. Desde 100 años de distancia, es un patrón. Deuda, alivio, más deuda. Los nombres cambian. La matemática no. No puedes ordenar el ciclo. Puedes ordenar tu preparación. Eso empieza ahora. Mientras las luces siguen encendidas, mientras los mercados siguen abiertos, mientras tus opciones siguen siendo amplias, el invierno, cuando llegue, no es un veredicto sobre tu valor, es una prueba de tu plan. Si esto te ayudó a ver el sistema con más claridad, quédate con nosotros. Vamos a seguir desentrañando la historia oculta detrás de los titulares, porque en un mundo de narrativas estridentes, la claridad es tu ventaja.